para el proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia ha venido desarrollando. Entonces, nuestra idea o el objetivo de esta presentación es que ustedes conozcan cuál es el estado actual de esas herramientas que nos permiten hacer y hasta dónde podemos llegar a la fecha. Entonces, para los que estuvieron esta mañana en la charla de Sergio, el COMPES 3859, digamos que define o establece la adopción del LADM para catastro multipropósito. LADM es el modelo conceptual para el ámbito de administración de tierras, así lo han traducido al español. Lo que estamos viendo en pantalla es el perfil colombiano del LADM. Entonces, como es una demostración práctica, tenemos que entrar a manejar conceptos que hay en el modelo, pero dado el alcance de la misma, no vamos a poder llegar a todo el detalle, ¿no? En todo caso, sí nos interesa que ustedes conozcan que en el modelo hay unos paquetes que agrupan conceptos por temáticas. Entonces, las cajitas rojas son clases del paquete topografía, las azules son del paquete unidad espacial, las amarillas allí son de unidad administrativa básica, las de este lado son de derechos, restricciones y responsabilidades, o triple R por sus siglas en inglés. Las cajas verdes de acá son de personas o interesados. Y acá en el centro tenemos el paquete de fuentes, documentos que soportan, por ejemplo, los derechos. Entre los mismos paquetes van a haber unas relaciones que cuando llenemos datos es importante que tengamos en cuenta. Entonces vamos a partir del paquete topografía, vamos a partir con el insumo de unos puntos de un levantamiento topográfico, con unos puntos para definir linderos y otros para definir construcciones. A partir de ellos vamos a digitalizar unos linderos, todo eso dentro del paquete topografía. Esos linderos nos van a definir terrenos, ya van a ser polígonos. También vamos a digitalizar allí unas construcciones y unas unidades de construcción. Todo eso dentro del paquete unidad espacial. Continuaremos definiendo un predio para cada terreno. Y finalizaremos con este tema que ya es más alfanumérico, en el cual se vincula o se establece la relación de derecho que tiene una persona o un interesado sobre ese predio y que está sustentado sobre documentos fuente, como pueden ser las escrituras. Entonces, mirando el modelo que tenemos acá, se plantea la pregunta, ¿cómo podemos capturar o transformar datos para que estos sean conformes con LADM-COL? Podemos tener una colección heterogénea de datos acá, varias bases de datos, archivos de Excel, otros formatos, etcétera. ¿Cómo podemos llevar eso a LADM-COL? Y la respuesta a esa pregunta la obtuvimos con base en un par de proyectos piloto. El primero de ellos es el piloto de La Palma, en Cundinamarca, que llevó a cabo la agencia de implementación desde el barrio predial. Digamos que fue un proyecto completo en el que la agencia participó y en el cual se tuvo que capturar elemento a elemento para que los datos
estructurados fuesen conformes con LADM-COL. Entonces, en La Palma, Cundinamarca, tuvimos el caso de objeto por objeto, ¿sí? Elemento por elemento. Fuimos capturando elemento por elemento, con mucho cuidado, mirando qué flujo teníamos que seguir en el modelo, qué relaciones se tenían que llenar, etcétera. Y ese fue el primer piloto. Sí, eso, hubo un levantamiento topográfico y barrio predial, etcétera. Entonces, en La Palma, digamos, elemento a elemento. Y eso ayudó a generar unos requerimientos para el desarrollo de una herramienta. Y el segundo piloto del cual les hablo es un proyecto en el cual se trabajó de manera conjunta con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. En este caso no se levantó información en el terreno, ellos ya disponían de información en sus bases de datos, información alfanumérica por un lado, la tenían en Oracle, e información geográfica por otro lado con ArcGIS SD. Entonces fue un trabajo conjunto, se definió un flujo de trabajo para llevar esos datos de un sector, que era Prado Veraniego en el norte, a el esquema LADM-COL. Y eso se hizo a través de unos ETLs que se construyeron para la información de catastro distrital. Sí, es muy sensible. Como receloso del cable. ¿No tenemos otro cable de la agencia? Ya. Ese fue el sector que se migró de datos de catastro distrital a LADM-COL. Eran 7.220 predios, 641 terrenos, etc. Es decir, este caso, este piloto, ya hizo necesario que miráramos requerimientos de cargue masivo, ¿no? De unos sistemas que ya existen a un esquema LADM-COL. Entonces tenemos como ambos casos de uso, ¿no? En La Palma, la captura de elemento por elemento, y en catastro distrital fue una importación masiva. Eso ayudó a definir los requerimientos de una herramienta que se llama Asistente LADM-COL, que es un plugin para QGIS 3 y que asiste en la captura y transformación de datos al perfil colombiano LADM. Entonces, ¿qué permite? Permite capturar nuevos objetos uno a uno, permite importar masivamente datos, dispone unos formularios que se configuran automáticamente con los dominios que tiene la base de datos, con unos widgets apropiados para cada tipo de atributo. Configura también dentro de QGIS relaciones entre las tablas y las capas para que la edición vaya enlazando los elementos nuevos. Configura valores automáticos para los campos que son automáticos o que son susceptibles a ser automatizados. También nos ayuda a almacenar archivos fuente o documentos fuente en un servidor, en un repositorio documental, para que esos documentos no nos queden en la base de datos, sino en un repositorio especializado para ello. Y además valida unas reglas de calidad que define el IGAC. Son especificaciones técnicas. Corresponde generalmente a reglas topológicas, por ejemplo, que dos terrenos no se pueden superponer,
que todos los vértices de un lindero deben tener su punto de lindero asociado, que viene del levantamiento, y bueno, varias otras reglas. Entonces vamos a iniciar ya con la demostración práctica, si el cable lo permite. Sí, yo creo. Bueno, último intento. Entonces, en la mañana ustedes escucharon de el lenguaje Interlis. Es un lenguaje que nos sirve para describir modelos conceptuales en formato ILI y también nos sirve para transferir datos y relaciones que vienen conforme a un modelo. Entonces, lo que vamos a mostrarles es, partiendo de un modelo conceptual, que en este caso es el LADM-COL, que está en formato Interlis, en extensiones ILI, vamos a llevarlo a través de algunas herramientas que ya existen a una base de datos, en este caso Postgres PostGIS. Si bien el lenguaje es independiente de la plataforma, es decir, hay herramientas que también me llevan ese LADM-COL a un GeoPackage o a un Oracle o a un SQL Server o a un File Geodatabase, etc. En este caso lo haremos con Postgres PostGIS. Vamos a editar datos en QGIS, vamos a cargar toda la información en esa base de datos LADM-COL. Y una vez hayamos completado un conjunto de datos, digamos, consistente o coherente, vamos a exportar esos datos a través de las mismas herramientas que giran alrededor de Interlis. Vamos a exportarlos a un archivo de transferencia de Interlis con formato XTF. Este es un archivo XML que tiene todos los datos, relaciones que vienen en la base de datos y se puede importar fácilmente en cualquier otra plataforma. Entonces, este XTF podríamos importarlo en otro Postgres PostGIS o en un Oracle o en un SQL Server, en un GeoPackage, etc. Entonces, partiremos del modelo conceptual LADM-COL, generaremos un esquema físico en Postgres y empezaremos a cargar datos, algunos uno a uno y otros, digamos, de forma masiva, si bien el conjunto de datos es reducido para efectos del ejercicio. Entonces, ¿qué insumos tenemos? Tenemos los modelos que definen el LADM-COL, que están disponibles en Internet. Tenemos un modelo de avalúos, de cartografía de referencia, pero en este ejercicio vamos a centrarnos en el modelo de catastro registro núcleo, en la versión 2.2.1. Y con él vamos a trabajar. Esos modelos yo los he descargado acá a mi equipo, acá en catastro multipropósito. Tengo el modelo catastro registro núcleo 221.ili. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a utilizar el software para SIG que se llama QGIS. Necesitamos tener una base de datos en Postgres en este caso. Entonces voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar Geomática Andina. Solo necesitamos eso y tener PostGIS, la extensión espacial de Postgres, disponible. Entonces lo que hacemos es empezar a utilizar uno de los plugins de los cuales habló Sergio en la mañana, que se llama Project Generator, que es un desarrollo conjunto
con una empresa suiza llamada OpenGIS CH y que se utiliza en los cantones de Suiza para el tema de catastro. Entonces, ¿qué tenemos en Project Generator? Tenemos una configuración en donde le decimos qué carpetas contienen los modelos que vamos a utilizar. En este caso ya le dimos las carpetas que tienen nuestros modelos de interés. Le damos OK. Este plugin Project Generator, así como el asistente LAMcall, se pueden instalar directamente en QGIS. En el menú Complementos, acá está el asistente. Y Project Generator está en QGS Project Generator, acá. Entonces ambos van de la mano, ¿no? De hecho el asistente LAMcall depende de Project Generator. Lo que vamos a hacer es llevar esos modelos conceptuales escritos en Interlist en formato ILI a una base de datos PostGIS que ya acabamos de crear. Entonces, ¿qué modelos vamos a utilizar? Vamos a usar Catastro Registro Núcleo 221. Vamos a utilizar el sistema de referencia Magna Sirgas, zona Bogotá, origen Bogotá. Y aquí vamos a definir la conexión a la base de datos. Entonces, Geomática Andina se llama la base de datos. Y el esquema, que para los que no conocen de Postgres, es algo así como un contenedor, una carpeta, que nos va a agrupar tablas, relaciones y otros objetos de base de datos. El esquema lo vamos a crear en este paso y se va a llamar demo. Entonces él nos va a pasar de ese modelo conceptual a un modelo físico en Postgres, ejecutando unas herramientas que giran alrededor del lenguaje Interlist, que son los de la familia ILI2DB. En este caso él va a ejecutar ILI2PG, es decir, va a llevar el ILI a Postgres. Aquí ha terminado y nos construye un proyecto con todas las capas de la base de datos. No queremos tener todas esas capas allí, entonces le di limpiar el proyecto. Vamos a mirar qué pasó en la base de datos Geomática Andina. Tenemos dos esquemas, predeterminado y un nuevo esquema que se llama demo. El modelo LAMcall genera 164 tablas en la base de datos, contando dominios, tablas de paso, clases, estructuras y demás, y metadatos, etc. Hay una tabla, por ejemplo, que se llama terreno, que está acá en la base de datos, no tiene registros por el momento, y acá vemos que tiene algunos constraints que vienen del modelo ILI. Entonces nos ha pasado de ese modelo conceptual, de esas cajitas, clases, relaciones, a una base de datos en la cual ya podemos trabajar y empezar a agregar datos. Entonces por ahora nos olvidaremos de Project Generator y empezaremos ya a trabajar con el asistente LAMcall para ingresar datos a la base de datos que creamos. Disponemos de los siguientes insumos. Tenemos unos shapefiles con la siguiente información. Estos son los insumos. Tenemos unos puntos de levantamiento que nos van a definir las construcciones. Son estos verdes. Tenemos una tabla de interesados, en este caso corresponde a 2 personas. Tenemos unos puntos que han sido medidos varias veces para ser objeto de un proceso que se denomina medición controlada.
Entonces, si vemos la distancia que hay entre estos dos puntos, por ejemplo, es de casi 10 centímetros. Es el mismo punto medido varias veces y el cual se va a promediar para obtener una posición controlada. Entonces, hay 14 puntos en esa capa, viene de a parejas, se leyó cada punto 2 veces y los vamos a promediar utilizando el asistente LADMCOL. Y también hay unos puntos no controlados, que son estos rojos, solo se midieron una vez. Entonces, en LADMCOL hay una tabla que se llama punto levantamiento. Allá vamos a llevar estos datos. Y también hay otra tabla, una capa mejor, que se llama punto lindero, que es la que define los linderos que a su vez van a definir un terreno. Y a punto lindero tenemos que llevar los puntos controlados o promediados y los puntos no controlados. Entonces, si recuerdan, vamos a empezar por el paquete topografía hasta llegar a definir los linderos con base en esos puntos de lindero. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es mostrar el asistente LADMCOL, una pequeña introducción que al ser instalado nos muestra este menú arriba en QGIS, se llama LADMCOL, tiene un diálogo de configuración en el cual le decimos con cuál base de datos vamos a trabajar. La base de datos se llama geomática andina y el esquema que definimos se llama demo. Entonces vamos a probar la conexión, ¿está bien? Como les decía, hay unas reglas de calidad que se pueden revisar en el plugin. Acá en esta pestaña podemos configurar la tolerancia de una regla que dice que los segmentos del lindero no pueden exceder cierta distancia, cierta longitud. En este caso es 200 metros. Hay otra pestaña que nos deja configurar valores automáticos para algunos de los campos. En este caso vamos a configurar valores automáticos para el espacio de nombres y para el local ID. Ahorita más adelante vamos a ver qué es cada uno. Y hay una pestaña que se llama fuentes, en donde vamos a configurar el acceso a un servicio al cual podemos subirle archivos fuente o documentos fuente que soportan cosas como los derechos que tiene una persona sobre un predio y que va a alojar esos archivos en un repositorio de documentos. Como les decía, ese archivo no va a quedar en nuestra base de datos. Vamos a guardar una referencia a esa ubicación remota en el manejador de archivos. Entonces podemos probar ese servicio, está funcionando. Además de esos shapefiles y de la tabla de interesados, tenemos acá unos escaneos de unas escrituras. Y tenemos también un archivo que nos define datos de dos predios que vamos a crear y los derechos que los interesados van a tener sobre los predios. Entonces más adelante vamos a usar esta información. Entonces ya probamos el servicio, damos OK. Y lo primero que vamos a hacer ahora es llevar esos puntos de levantamiento que están en un shapefile que tiene esta estructura, los vamos a llevar a la tabla punto levantamiento de LADMCOL. Entonces en el plugin tenemos un submenú que se llama catastro que nos muestra herramientas para preprocesar puntos
y que nos va a mostrar el flujo de llenado que recomendamos para llevar datos o capturar datos conformes con LADM call. Entonces, como les decía en una diapositiva, empezamos con el paquete topografía, creamos puntos, creamos linderos, seguimos con unidad espacial, creamos terrenos, construcciones, unidades de construcción, luego pasamos al paquete de unidad administrativa básica, allí creamos predios, pasamos al paquete de interesados para crear interesados naturales y si hay jurídicos, pasamos al paquete fuente y allí creamos fuentes administrativas, fuentes espaciales y terminamos con el paquete de la triple R, derechos, restricciones y responsabilidades. Y en este menú de catastro tenemos también la opción de revisar reglas de calidad, eso lo vamos a hacer en un momento. Entonces vamos a empezar llevando los puntos de levantamiento a LADM call. Entonces vamos al paquete topografía, crear punto, elegimos punto levantamiento, nos dice acá una pequeña descripción de la tabla, dice que esos puntos representan vértices de construcciones, servidumbres o auxiliares. Entonces le damos next. Vamos a cargar esos puntos de levantamiento desde otra capa de QGIS definiendo un mapeo de campos, es decir, la capa origen no necesariamente va a tener la misma estructura que la capa destino. Entonces necesitamos decirle qué campos llevar a cuáles otros o tal vez transformar los campos de la capa de origen para llevarlos a la capa destino. Entonces le damos clic acá en importar y él nos abre un diálogo que es algo así como un pequeño ETL que nos va a extraer datos de la capa de entrada y los va a llevar a la capa de salida en LADM. Acá en nombre del campo tenemos los campos de LADM, col. Y a la izquierda en expresión de origen tenemos cajitas acá para editar y escribir cómo queremos llevar los datos de la capa de origen a la capa destino. Si queremos transformarlos podemos usar funciones y demás. Entonces para este caso, para puntos de levantamiento, vamos a llenar algunos atributos que son obligatorios, como por ejemplo el tipo punto levantamiento. Si nosotros miramos en el modelo, que tenemos acá también en internet, ese punto levantamiento tiene un tipo punto levantamiento, un atributo que corresponde a un dominio col.levTipo. Al mirar ese dominio tenemos algunos valores aceptados para ese atributo. Por ejemplo, auxiliar, construcción y servidumbre. Entonces, en este caso, los puntos que tenemos de la capa fuente son de tipo construcción. Escribimos ese valor a este costado. En definición punto, vamos a decirle que esos datos ya los tenemos en la capa de origen y están en este campo de definición. Así como los datos de monumentación que están en este campo monumentac. Y los datos de punto tipo, que por el hecho de coincidir el atributo de LADM col con el atributo de la capa fuente, entonces él ya lo va a identificar. Entonces ya hemos definido el mapeo entre campos de nuestra capa fuente a nuestra capa en LADM col. Ejecutamos ese proceso y en el registro nos dice que ha importado 8 features u objetos espaciales. Entonces efectivamente él nos ha cargado la capa punto levantamiento con
8 registros que ha tomado de nuestro shapefile. Entonces son estos de acá. Vamos a continuar con los puntos de lindero. Como les decía, para eso tenemos puntos a los que vamos a promediar y puntos que no vamos a promediar. Entonces vamos a hacer esa operación que se denomina medición controlada. Como les decía, vienen por parejas, se midieron 2 veces. Vamos al plugin Catastro Preprocesamiento, medición controlada, elegimos la capa puntos medición controlada y le damos una tolerancia de 25 centímetros. Esa tolerancia es para agrupar puntos cercanos y entre ellos calcular el promedio. Entonces damos OK. Él ha agregado un punto acá intermedio que es justamente el promediado. Como les decía, entre esos 2 puntos origen tenemos 10 centímetros y el otro está a casi 5 centímetros, el nuevo. Y eso ha pasado para todas las parejas de puntos en esa capa. Hemos obtenido un punto, una posición promediada. Esas posiciones promediadas van a tener un atributo distinto a las que no son promediadas. Entonces hay un atributo en la capa punto lindero que se llama confiabilidad. Si los puntos son objeto de medición controlada, esa confiabilidad va a ser verdadera. Si son puntos no controlados, como los rojos de acá, esa confiabilidad va a ser falsa. Entonces vamos a usar esa información para llevar esta nueva capa de puntos promediados a LADMcol, a la capa punto lindero, que define linderos. Entonces vamos a crear punto, en este caso punto lindero, desde otra capa de QGIS, definiendo un mapeo de campos, elegimos la capa puntos promediados y damos clic en importar. En este caso entonces vamos a llenar unos datos para cubrir los atributos que son obligatorios. Entonces hay un campo que se llama acuerdo. Disculpa, ¿en el modelo dice que es obligatorio? Sí, claro. Y en la base de datos también. Por ejemplo, para punto lindero, tenemos que acuerdo es obligatorio. Y eso también está en el modelo. Entonces en punto lindero, acuerdo tiene cardinalidad 1, debe estar presente. Entonces, para ese campo escribimos el valor acuerdo que está en el dominio asociado al atributo acuerdo. En definición punto, vamos a escribir el valor bien definido. En la exactitud horizontal, son datos que vienen del levantamiento, vamos a escribir 15, que son centímetros. En monumentación, vamos a escribir no materializado. Y en confiabilidad vamos a escribir true, ese es un booleano. Pues como son datos promediados, la confiabilidad es verdadera. Finalmente acá en punto tipo escribimos catastro. Y le damos clic en ejecutar. Entonces en el registro él nos dice que ha agregado 7 objetos espaciales a la capa punto lindero. Si miramos esa capa del modelo LADMcol,
tenemos allí los 7 puntos con los atributos que definimos en la herramienta. Yo les comentaba antes de un espacio de nombres que configuramos en el diálogo de configuración. Entonces, ese espacio de nombres concatenado con el local ID debe ser único en todo el conjunto de datos. Entonces, en este caso lo que hacemos es poner un prefijo que sería el nombre de la entidad, IGAC, catastro distrital, etc. Aquí pusimos GeoAndina, raya al piso, el nombre de la tabla, y el local ID lo toma de la base de datos, es el ID de base de datos. Entonces, esa combinación espacio de nombres local ID no debería repetirse en todo el conjunto de datos. Eso que estamos haciendo nos garantiza que así sea. Unir el nombre de la entidad con el nombre de la tabla y el ID de la tabla o el registro en la tabla. Y estos son valores que se calculan automáticamente, no tenemos que preocuparnos por ellos. Entonces ya hemos importado los puntos promediados a punto lindero, pero hace falta importar los puntos que no van a ser promediados, que son estos dos rojos. Solamente se midieron una vez y se van a importar a la tabla. Como les decía, esos van a llevar el atributo confiabilidad como falso, porque no fueron promediados. Entonces, como estamos en QGIS, vamos a utilizar herramientas de QGIS. Tiene ahí una herramienta de historial que nos muestra las últimas herramientas ejecutadas. Entonces vamos a ejecutar la última. Decimos que no nos resete este mapeo de campos porque lo vamos a utilizar. Ahora la entrada no va a ser los puntos promediados, sino los puntos no controlados que están acá. Decimos que no nos resete este mapeo de campos, lo vamos a utilizar. Y la salida es la tabla punto lindero de nuestro esquema demo. Entonces, para este caso la confiabilidad va a ser falsa porque los puntos no fueron promediados. La exactitud horizontal, digamos que es de 25 centímetros. La definición del punto, entonces digamos que es no bien definido. Y le damos ejecutar. Acá en el registro él nos dice que ha agregado 2 nuevos objetos espaciales a la tabla punto lindero. Entonces en punto lindero ya tenemos 9 puntos, los 7 que fueron objeto de medición controlada, los 7 puntos controlados y 2 que no fueron controlados. Todos nos van a ayudar a definir los linderos. Entonces con eso vamos a continuar. En el mismo paquete de topografía le damos crear lindero. Le decimos que vamos a crear linderos digitalizando sobre el mapa. Él nos configura cosas como el snapping o autoensamblado con la capa de puntos de lindero. Entonces vamos a dibujar los linderos. Para facilitar el proceso de digitalización, la herramienta me permite que yo haga cosas como la que estoy haciendo, que es digitalizar una sola línea. Y ahorita voy a partirla en segmentos y a unirla por linderos. Entonces voy a cerrar acá. Me dice que el último nodo está intersectando la línea que pinté. Está bien. Como les decía, he pintado nada más una línea, pero allí tenemos más de un lindero. Entonces seleccionamos la línea y utilizamos esta barra de herramientas del plugin. Vamos a utilizar este botón partir por segmento. Nos dice que de esa línea generó 10 nuevas líneas. Y como vemos, esos 2 terrenos que podemos ya empezar a imaginar
están divididos o comparten un lindero. Entonces selecciono estos dos segmentos y le doy clic en unir. Ese va a ser mi primer lindero. Por otro lado tengo estas tres líneas que también van a ser un solo lindero, y por el otro lado tendré estas 5 líneas que van a ser un solo lindero. Entonces en este caso tenemos 3 linderos que me definen 2 terrenos. Ya se ha calculado la longitud de cada lindero de forma automática también. Entonces doy clic en guardar y ya tenemos linderos en nuestra base de datos LADMCOL. Ahora vamos a pasar a otro paquete. Ya terminamos con el de topografía y vamos a crear terrenos con base en esos linderos que digitalizamos. Los terrenos ya hacen parte del paquete unidad espacial. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que queremos crear terrenos con base en linderos existentes. Entonces vamos a seleccionar los 3 linderos y a decirle crear terreno con base en linderos existentes. Terminar, él me ha generado 2 polígonos de terreno, este y este, y para ellos debemos definir unos atributos que son obligatorios. Entonces tenemos el área registral, que es el área que va anotada en el folio de matrícula inmobiliaria, el área calculada, que viene del levantamiento topográfico, y el avalúo del terreno. En este caso vamos a hacer uso de una herramienta para calcular esa área calculada. Entonces sobre el área calculada vamos a llenar automáticamente el área. Y nos da esto. En el área registral vamos a escribir 5.450, 1.830. Y en el avalúo del terreno, entonces vamos a escribir otros datos. Este grande va a valer 40 millones de pesos. Y el pequeño va a valer 30 millones de pesos. Le damos clic en guardar y ya con eso tenemos 2 terrenos en nuestra base de datos LADMCOL. Lo que viene a continuación es llenar unas tablas del modelo que me relacionan puntos de lindero con linderos y linderos con terrenos. Entonces, si se dieron cuenta, guardamos un solo lindero cuando hay colindancia. Entonces, estos 2 terrenos comparten un lindero y esas relaciones hay que hacerlas explícitas en el modelo, pero el plugin asistente LADMCOL provee herramientas que nos ayudan a automatizar esa labor. Entonces, para ver lo que vamos a hacer, vamos a definir acá unas etiquetas sobre la capa punto lindero. Sobre la capa lindero cambiémosle el color para distinguirlas. Y sobre la capa terreno. Estas van a ser verde oscuro. Entonces vamos a llenar primero la tabla que relaciona puntos de lindero con linderos. Seleccionamos
los linderos y le damos clic en el botón llenar puntos CSL, así se llama la tabla. Nos dice que ha agregado 13 registros a esa tabla y vamos a ver qué información tienen los registros. Entonces, como les decía, esa tabla nos relaciona puntos de lindero con linderos. Si se dan cuenta en el mapa, el lindero compartido es el número 29. Vamos a mirar ese número 29, cómo está definido. El lindero 29 nos dice que está asociado con los puntos del lindero 11, 14 y 15, que es lo que vemos acá. Y asimismo, el lindero número 30 está definido por los puntos 11, 12, 13 y 14, que son estos de acá. Entonces, de esta manera se hace explícita la relación entre los puntos de lindero y los linderos. Y asimismo vamos a hacer para los terrenos y su relación con los linderos. Entonces seleccionamos los terrenos y damos clic en llenar más CSL y menos. Entonces él nos dice que no tiene relaciones para la tabla menos. La tabla menos nos va a indicar linderos que están armando islas o agujeros dentro de los terrenos. En este caso no hay agujeros dentro de los terrenos, dentro de los polígonos de terreno. Pero se ha creado 4 nuevos registros en la capa más CSL y vamos a mirar qué información guarda la tabla más CSL. Entonces, para el terreno número 32, la tabla nos está diciendo que ese terreno está definido por los linderos 29, que es el compartido, y 31, que es este de acá, el grande. Y asimismo el terreno 33 está definido por el lindero 29, que es el compartido, y por el lindero número 30, que es este de acá. Y así terminamos el llenado de las tablas de topología. En este momento podríamos hacer una revisión de las reglas de calidad. Entonces hay un diálogo que define las reglas que el IGAC ha especificado. Acá hacen falta varias de ellas. Esto es lo que hay a la fecha en el asistente LA de MECOL. Entonces, por ejemplo, hay una regla que dice que los terrenos no deben superponerse y hay otra que dice que los linderos no deben superponerse. Vamos a correr esas dos. Entonces dice que no hay polígonos que se superpongan en la capa terreno y que tampoco hay linderos que se superpongan. Vamos a mirar qué pasaría si mi polígono de terreno yo lo hubiera digitalizado de esta forma. Entonces, cuando corra la herramienta de revisión de regla de calidad que dice que los terrenos no deben superponerse, él me marcaría con cierta simbología y armando una capa de errores y marcaría la intersección entre dos terrenos superpuestos. Él me diría que el terreno 32 se está superponiendo con el 33. Entonces, de esa forma se puede hacer una validación topológica sobre lo que acabamos de digitalizar. En este caso no voy a guardar los cambios. Y de la misma forma, si mis linderos hubiesen tenido errores, por ejemplo, este de acá, que no se hubiera conectado con el otro, cuando yo revise las reglas de calidad y revise esta regla que dice que los linderos no deben tener nodos colgados o dangles para los que han trabajado en la parte cartográfica,
él me va a marcar este punto como un error y va a señalar en la tabla de atributos cuál es el ID del lindero con el error. Entonces en este caso tampoco vamos a guardar ese lindero con error. Y de esta forma hemos terminado el trabajo con puntos de levantamiento, puntos de lindero, lindero, terreno y el llenado de tablas topológicas. Lo que viene a continuación es digitalizar el par de construcciones que vienen definidos por los puntos de levantamiento. Entonces vamos a hacer uso de unidad espacial, el paquete, y le decimos crear construcción. Vamos a digitalizar sobre el mapa utilizando estos puntos de levantamiento. En los formularios que nos genera la herramienta se va a marcar con una X y con un color representativo cualquier atributo que sea obligatorio. Entonces este atributo avalúo de construcción es obligatorio. Esta construcción que estamos definiendo vamos a darle un avalúo de 6 millones. Decimos que es una construcción privada y se dan cuenta es la construcción número 51, ese es su ID. Ahorita vamos a necesitar ese dato. Vamos a digitalizar la otra construcción acá abajo. Esa construcción va a tener un avalúo de 8 millones de pesos. También es una construcción privada y esa de abajo es la número 52. Le damos guardar y ahora viene la parte de unidades de construcción. En este caso tenemos una construcción por terreno. Entonces ese polígono de construcción va a corresponder también a la unidad de construcción. Si tuviésemos otras construcciones allí en el terreno, cada una de ellas podría ser una unidad de construcción. En este caso solamente tenemos una construcción y ella misma va a ser la unidad de construcción. Entonces, para no digitalizar esto dos veces, seleccionamos acá la capa construcción, seleccionamos la construcción de interés, le damos clic acá en copiar objetos espaciales, vamos a unidad de construcción, activamos la edición y le decimos pegar. Entonces, ¿se acuerdan de qué construcción es esta? Es 51. Eso nos va a servir en este momento para asociar esa nueva unidad de construcción con su construcción. Entonces se abre el formulario de unidad de construcción. Acá en el campo construcción, que es obligatorio, vamos a elegir la construcción 51. Esta de arriba va a tener un solo piso y su avalúo es de 6 millones de pesos. Damos clic en OK y vamos a copiar la otra construcción a la capa unidad de construcción. Entonces lo mismo, seleccionamos, copiar, unidad de construcción, pegar y esta va a ser asociada a la construcción número 52, que era la de abajo. Esta va a tener 2 pisos y el avalúo dijimos que era de 8 millones de pesos. Entonces damos guardar y ya tenemos, además de los terrenos,
las construcciones sobre ese terreno y las unidades de construcción asociadas a su construcción correspondiente. Entonces, así terminamos el paquete de unidades espaciales y así terminamos todo lo que es, digamos, geométrico o geográfico. Ya viene la creación de predios, interesados, fuentes y derechos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un predio para cada terreno. Como les decía, la información de los predios la vamos a sacar de estos datos de acá. Entonces seleccionamos el primer terreno, vamos a catastro, unidad administrativa básica, crear predio con base en un terreno existente, el NUPRE, que es el número único de identificación predial, el cual se encuentra todavía en construcción, se está definiendo cómo se va a generar, quién va a generar, en qué momento se va a generar. Bueno, ese corresponde a un atributo alfanumérico, entonces vamos a llenar por ahora el atributo alfanumérico. El número predial de 30 dígitos lo tenemos acá en estos datos auxiliares, entonces lo copiamos de allí. El folio de matrícula inmobiliaria también lo tenemos allí. O sea, ¿eso quiere decir que el ID de los predios ya no va a ser el NPL? El número predial, no. Sí, el NUPRE. Ahora al terminar la demostración podemos hablar de ellos. Y el avalúo de ese predio va a ser entonces de 36 millones de pesos. El tipo de predio es unidad propiedad básica. Eso viene del modelo LAMQ. Viene de la norma. Y ese predio tiene un nombre. Se llama Las Juntas, en este caso. En la Villa Real se llama Las Juntas. Damos clic en OK. Esos son datos de La Palma, Cundinamarca. Seleccionamos el otro terreno. Y vamos a crear un predio para ese otro terreno. Entonces le decimos que con base en un terreno existente, el NUPRE, que es un alfanumérico, el número predial lo copiamos de estos datos. El folio de matrícula inmobiliaria. Y también tiene un nombre que se llama Bellavista. El avalúo de ese predio es de 48 millones de pesos y es de tipo unidad propiedad básica. Entonces lo que hemos hecho aquí es crear un predio para cada terreno y crear la asociación entre predio y terreno. Ya vamos a mirar esa asociación. Entonces el predio, Las Juntas, tiene el código 55 y ese dijimos que estaba asociado al predio de arriba, al terreno de arriba, que es el 33. Esa asociación se llena automáticamente en VBA Unit. Entonces el terreno 33 está asociado con el predio 55. Y por otro lado, el otro terreno, el 32, está asociado con el predio 57, que es Bellavista, que es este de acá.
Ahora vamos a importar datos de interesados naturales o de personas naturales. Como les decía, tenemos como insumo esta tabla de acá, que podría, en este caso son 2 interesados, pero podrían ser 200 o 2000, los que fueran. Vamos a hacerlo utilizando la herramienta que nos da el asistente para importación masiva de datos. Entonces vamos al paquete interesado, crear interesado natural, decimos que desde otra capa de QGIS, se llama interesados, damos clic en importar. Si se dan cuenta ustedes, en esa capa interesados tenemos ya datos de 2 personas, su número de documento, su tipo de documento, nombres, género y tipo de persona, si es natural o jurídica. Y en el campo género tenemos el valor F mayúscula. En el modelo, el dominio género no nos va a aceptar el valor F mayúscula, entonces tenemos que traducir todo lo que diga F en el valor que sí acepta el dominio, que es femenino. Eso lo vamos a hacer aquí mismo en esta herramienta. Entonces, como les decía, esa capa fuente de interesados tiene ya datos que nos van a servir para llenar la capa interesado natural de LADM Col. Entonces, en el número de documento asignamos el campo doc ID, el tipo de documento asignamos el campo tipo doc, primer apellido, entonces apellido 1, primer nombre, nombre 1, segundo apellido, apellido 2, segundo nombre, nombre 2. El tipo, por llamarse igual en LADM y en la capa de origen, ya ha sido seleccionado. Y el género, entonces va a requerir que escribamos una expresión. Entonces en este caso es una expresión de tipo case. Vamos a utilizar el campo género de la capa de origen. Vamos a decirle que cuando ese género tenga el valor de F, entonces escriba femenino, que es el valor que acepta LADM Col. Entonces ya tenemos establecido acá el mapeo de campos entre la tabla de origen y la tabla de destino. Damos clic en ejecutar. Nos dice que ha agregado 2 nuevos registros a la tabla interesado natural de LADM Col. Entonces si miramos la tabla, tenemos acá el documento de identidad, el tipo de documento, nombre, apellidos, el género ya se volvió en el valor que acepta LADM, que es femenino, el tipo es persona natural, etc. Entonces ya tenemos interesados o personas en la base de datos de LADM Col. Si recuerdan esta diapositiva, entonces los interesados tienen unos derechos, unas restricciones o unas responsabilidades sobre predios. Ya tenemos predios en los datos, ya tenemos interesados y ahora vamos a cargar documentos fuente que van a sustentar ese derecho de las personas sobre los predios. Como les decía, tenemos como insumo un par de escrituras escaneadas. Vamos a manera de demostración. Tenemos la escritura de las juntas y la escritura de Bellavista. Entonces vamos a cargar esos documentos y a asociarlos con los derechos. Primero los documentos. Entonces vamos al paquete de fuente, le decimos crear fuente administrativa, decimos que vamos a ingresar los datos manualmente en un formulario. Entonces vamos a agregar las
escritura de las juntas, así se llama esa fuente. En este listado de fuentes administrativas no se encuentra por ahora el valor escritura. Vamos a escoger contrato. El estado de disponibilidad es disponible y vamos a crear un archivo para esa fuente administrativa. Entonces estamos agregando la escritura a las juntas. Vamos a esta pestaña Extra Archivo, decimos que queremos un nuevo archivo y en datos escogemos la escritura de las juntas, que es un JPEG. Aquí tenemos la ruta local a ese archivo, damos clic en OK y le vamos a decir a QGIS que guarde la edición sobre todas las capas que estamos editando. En este momento estamos editando fuente administrativa y extra archivo. Entonces, en el momento de guardar, él se conectó rápido, muy rápido al servidor y ya subió el archivo. No nos alcanzamos a dar cuenta, pero en la tabla extra archivo ya no tenemos la ruta local, sino una URL que identifica a ese archivo de la escritura de las juntas. Si yo doy clic acá, me lleva a internet, al repositorio documental, me descarga un archivo zip y me arroja la escritura de las juntas. Lo mismo vamos a hacer para la escritura de Bellavista. Entonces, vamos a crear una fuente administrativa tipo contrato, en este caso la escritura Bellavista. El estado de disponibilidad es disponible. En este archivo creamos un archivo, le asignamos el PDF de escritura Bellavista. Acá está la ruta local. Damos clic en OK, clic en guardar para todas las capas, sube el archivo a internet a un repositorio de documentos y ahora en Next Archivo tenemos una URL para la escritura de Bellavista también. Entonces ahora sí podemos crear un derecho de una persona o interesado sobre una unidad administrativa básica, que es el predio, y sustentado en un documento fuente que es la escritura. Entonces vamos a LAM Call, catastro, R, crear derecho. Pero antes vamos a seleccionar la fuente administrativa que va a soportar ese nuevo derecho. Entonces seleccionamos la escritura de las juntas en la fuente administrativa. Vamos a catastro, R, crear derecho, ingresando datos manualmente en un formulario y necesitamos haber seleccionado una fuente administrativa, que ya lo hicimos. Le damos clic en crear. Entonces este es un derecho de dominio o propiedad. Esa información la sacamos de acá. Entonces las juntas es propiedad de Dora Maecha. Decimos que el tipo de derecho es de dominio o propiedad, que el interesado natural que tiene ese derecho es Dora Maecha. Entonces en interesado natural seleccionamos Dora Maecha y que ese derecho Dora lo tiene sobre el predio Las Juntas, que es lo que dice acá. Damos clic en OK y él ya nos ha asociado ese derecho nuevo, que es el número 65 en la base de datos,
con la fuente administrativa 61. Entonces la fuente administrativa 61 es la de la escritura de las juntas. Y el derecho que creamos es el número 65. Esa relación queda almacenada en esta tabla triple R fuente. Entonces la fuente 61 con el derecho 65. Entonces noten que hay cosas que pasan, digamos, de manera transparente al utilizar el plugin. Esas relaciones él las está llenando por debajo, facilitándonos pues, el llenado de datos y la estructuración. Nos falta crear entonces un derecho para la señora Rosalia Rojas sobre el predio Bellavista. Entonces de nuevo vamos a LAMcol, catastro, crear derecho. Dice que debemos haber seleccionado una fuente administrativa, entonces lo vamos a hacer, que es el de la escritura Bellavista. Crear derecho. Entonces el tipo de derecho es también de propiedad o de dominio. La persona que tiene ese derecho es Rosalia Rojas y el derecho es sobre el predio Bellavista. Entonces seleccionamos acá Bellavista. Damos clic en OK y otra vez nos ha asociado el nuevo derecho, que es el 67, a la fuente administrativa que teníamos seleccionada, que es el 63. En la tabla RR fuente está derecho 67, fuente 63. De esta forma entonces hemos concluido este flujo de trabajo. Empezamos a capturar datos o a llevar datos del levantamiento topográfico, que eran puntos de levantamiento y puntos de lindero, a la base de datos en LAMcol. Capturamos los linderos digitalizando sobre el mapa, luego pasamos a unidades espaciales a crear terrenos, que fue de forma automática, a llenar tablas topológicas, a capturar construcciones y unidades de construcción, asociar esa unidad de construcción a su construcción. Luego continuamos creando un predio para cada terreno. Luego subimos información de interesados de una tabla de origen. Subimos datos de documentos fuente, los llevamos a un repositorio documental y finalmente usamos esos tres datos de predio, interesado y fuente para crear derechos, en este caso de propiedad o de dominio. Eso ya nos da un conjunto de datos completo, consistente, que podemos exportar ahora sí a un archivo XDF. Entonces ya hicimos esto, ya fuimos a QGIS, editamos, cargamos datos, están en la base de datos de PostGIS y ahora podemos exportar ese conjunto de datos a un formato XDF, que es un formato de transferencia de interlist. Entonces vamos a hacerlo ahora utilizando el plugin Project Generator. Le decimos clic en exportar. Le decimos que nuestros datos están en PostGIS, que nos exporte al archivo demo geomática andina .xdf. El modelo que siguen esos datos es el de catastro registro núcleo 221, la base de datos geomática andina, el esquema demo
Le damos clic en exportar. Entonces él ha llevado todos los datos de la base de datos de PostGIS a un archivo XTF. Vamos a mirar qué contiene ese archivo XTF. Que es este de acá. Entonces es un archivo de texto plano en formato XML que tiene la información que hemos diligenciado en QGIS y además las relaciones entre los datos que hemos diligenciado. Entonces por acá veo que están los datos del predio, las juntas, unidad propiedad básica. Este es el espacio de nombres, el ID de ese predio, el NUPRE, el FMI, el número predial, etc. También debe haber información del archivo, de los archivos fuente que subimos. Que son los que vemos acá. Entonces, como les decía, no estamos guardando el archivo como tal, sino una referencia a su ubicación remota en un archivo, en un repositorio documental. Y estos datos en formato XTF, que es un formato interoperable, que lo puede usar otra entidad interesada que tenga su plataforma con bases de datos Oracle o SQL Server o GeoPackage, lo que sea, va a poder importar esos datos independientemente de cómo yo los capturé, o de cómo yo los recogí, o de qué herramientas utilicé para ello. Entonces, ese XTF se lo voy a pasar a mi compañero Sergio. Él va a hacer las veces de la entidad que recibe el XTF, va a validar el XTF con otras herramientas disponibles y también lo va a visualizar en un geoportal. Entonces el archivo se llama Demo Geomática Andina. Y por acá está. Bueno, entonces ya esta parte es muy sencilla. Realmente, como ustedes pudieron ver, pues el desarrollo siempre ha sido amplio. Se han estructurado las herramientas para hacerlo de una forma muy lineal, pero que facilite la captura de la información. Como ya está funcionando la información, digamos, está bien, pues vamos a cargar los datos a este validador, donde yo puedo coger la información que viene en XTF, puedo inclusive agregarle unos modelos diferentes y la información viene en un modelo diferente y validar esos datos para confirmar si realmente la información sí está basada en el modelo LAM. En el caso tal donde esa información no estuviera así, él me va a arrojar algunos errores. Entonces vamos a hacer eso, porque ya sabemos que los datos fueron creados de una forma muy específica, pero pues necesitamos ver qué pasaría si realmente mi dato tiene algún error, tiene algún problema. Entonces vamos a buscar por acá. Le vamos a hacer una copiecita. Creo que lo puedo pegar así igual. Vamos a hacer esta copiecita. Me voy a un editor de texto. Y vamos a hacer algo que yo les hablaba en la explicación de lo que pasa con las cédulas de ciudadanía. ¿Qué pasa si yo uno de esos dominios lo escribo como un CC? A ver si esta vaina coge o no. Sí. Entonces vamos a coger, por ejemplo, esta de acá. Y vamos a borrar y le voy a decir que mis datos son, mi tipo de documento no es cédula de ciudadanía, sino CC. Lo guardo.
puedo arrastrar los archivos o puedo abrirlos desde carpeta, cualquiera de las dos funciona. Voy a buscar aquí el que era la copia. Yo podría arrastrar aquí todos los modelos, no son necesarios porque ya él trabaja con el repositorio centralizado de modelos, entonces ya no es necesario. Él va a chequear toda la información y va a verificar que cumpla con el modelo. Entonces le damos validar. Bueno, volviendo a lo que estábamos, ya recuperamos algo acá. Si ustedes ven lo que habíamos dicho, acá tenemos el error que nos generó la revisión y vemos que nos dice clarito que el valor CC no es miembro de una enumeración o del dominio como tal. Entonces ya de una vez él me está frenando, no me deja seguir, no me va a permitir, y seguramente uno como revisor de la información lo que va a hacer es remitirla nuevamente para que corrijan los errores y vuelvan a validar. Obviamente, la persona podría validar con las herramientas que ya existen, inclusive cuando se exportan los XTF, él hace una validación previa, él no exporta un XTF sin antes tenerlo ya con una validación inicial. Ya la herramienta Daily Validator de pronto va a poder ejecutar algunas validaciones de más, pero como tal la validación inicial se ejecuta desde la exportación. Es decir, estamos validando desde nivel de topologías en QGIS, podemos estar validando ya la información cuando exportamos y volvemos a validar una vez más acá. Eso quiere decir que estamos tratando de reducir al máximo cualquier incongruencia con la información. Vamos ahora a subir la información que sí estaba bien. Entonces vamos a limpiar acá. Si me vuelve a conectar. Listo. Voy a cerrar acá. Buscamos el archivo que no tenía error. Lo abrimos. Y le damos validar. Entonces, como pueden ver, ya aparece bien, me dice que no hay errores y me habilita una función acá, importar. ¿Esto qué va a hacer? Me va a permitir importar esto a un repositorio centralizado que inmediatamente publica un servicio en el geoportal de la IDE. Es decir, ya la información me sirve, ya la información está validada, ya puedo llevarla al repositorio centralizado. Entonces vamos a darle acá importar, hay varios esquemas y acá hay uno que se llama Geomatic Andina. Me dice que, vamos a revisar, al parecer no hay errores, vamos a ver, sí, efectivamente no tenemos ningún inconveniente, acá me muestra todos los objetos que terminó importando, derechos, construcciones, interesado natural, predio. Entonces ahora vamos a ir al geoportal. Vamos a ir aquí. Vamos a ir al visor geográfico. Esperamos un momentico. Tarda un poquito en cargar ya que estoy utilizando mi celular, que acá falló un poquito el internet, pero ya está haciendo ahí está transfiriendo, está cargando. Tenemos un segundo. Ya casi, ya quito el cargando menos, listo. Entonces, este es un visor, el visor es temático, es decir, yo puedo cambiar los tipos de mapas. Acá tengo, por ejemplo, cargada la malla vial integral de Bogotá, pero lo que vamos a hacer es un ejercicio con lo que acabamos de cargar. Entonces, como ustedes pueden ver, ya la información se encuentra cargada en el repositorio y publicada
Ya inclusive podemos hacer consultas sobre ese predio. Entonces vamos acá a hacerle una identificación a este terreno, por ejemplo. Veamos aquí. Acá tenemos el predio Bellavista. ¿Qué más puedo verificar yo acá? Resulta que yo puedo verificar qué restricciones puede llegar a tener ese predio. Inclusive puedo verificar los interesados. Acá tenemos a Rosalia Rojas, con sus datos. Y puedo generar un reporte de esto. Entonces vamos a generar un reporte de restricciones. Ya lo generó. Vamos a abrirlo. Ok, seguramente lo va a abrir. Entonces él ya acá me muestra que en el plan de ordenamiento territorial tiene una calificación acá de este tipo, que tiene algo relacionado con producción forestal, que tiene una amenaza de riesgo nivel medio. Yo ya podría analizar esos datos y aparte de eso acá tengo un código QR que ¿qué va a hacer? Que una persona que imprimió de pronto esta información cargue ese código QR y la consulta se haga directamente y pueda recibir ese mismo PDF desde el servicio de datos para confirmar que efectivamente el dato no fue modificado o fue generado directamente desde el geoportal. Digamos, ese es un ejercicio un poquito académico, es algo que venimos trabajando. Fue un ejercicio de un modelamiento inicial de riesgos, pero todavía pues es una cosa que está muy sujeta a cambios, a modificaciones. Ya hay un modelo de riesgos actualmente en el repositorio, pero va a ser modificado seguramente conforme a las reuniones que se hagan con las entidades. Hay una amenaza de alta, media, baja de inundación. Hay una amenaza por remoción en masa, igual alta, media, baja, y así se cargó. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve esa información. Vamos a imprimir los derechos para ver un detalle. Bueno, no va a generar mapa, pero acá hay algo muy específico que nos interesa. A ver si volvemos a generarlo. Yo creo que falló. Creo que falló. Segundo, le damos aquí F5 otra vez. Yo creo que no cargó el... Otra vez, terreno, identificamos, derecho, y reporte de derechos. Y ahora sí lo generó. Lo abrimos. Acá tenemos un reporte de derechos donde se habla de los datos de la persona y si ustedes se fijan acá hay un link que me envía a la escritura asociada a ese. Entonces yo podría ir acá. Esto está supremamente reciente, esto es una opción casi que son ustedes los primeros que la ven. Y ahí tenemos la escritura. Entonces toda la información que generamos de alguna forma, ya con el asistente pudimos llevarla a un repositorio de datos centralizado y podemos consultarlo. Esto ya nos hace interoperables, que era lo que hablábamos esta mañana. Entonces, no sé si hay otro ejemplo. Digamos el nivel de seguridad, o sea, de equipos, o sea, ¿quiénes tienen acceso a la información?
Buena pregunta. Buena pregunta. Todo este repositorio, toda esta información se maneja a nivel de roles. Entonces, no cualquier usuario va a poder utilizar esto. Los roles se configuran y se trabaja la seguridad de tal manera que no cualquier usuario va a poder llegar a modificar esta información, ni va a poder tampoco consultarla o sea, tienen que ser obviamente las personas competentes para realizar la consulta o para realizar la modificación en base de datos. Tiene que ser el administrador, porque si lo hace cualquier persona, pues tendríamos problemas gigantes, ¿sí? Acá, digamos, estamos hablando desde mi personaje, por así decirlo. Yo soy la entidad catastral, soy el que tiene los roles para hacerlo, y de por sí, para poder llegar a ese punto, tengo que hacer una... Exactamente. El sistema fue haber instalado en el IGAT las semanas anteriores y dentro de todo el ámbito de seguridad del IGAT, aplicando los roles y los usuarios que tienen el IGAT, pues solo la gente del IGAT puede acceder así a esta información directa. Me presta un segundito el PDF y cerramos la presentación con el... Bueno, sí, chévere. Bueno, pues aún quedan algunas cosas por seguir mejorando. Esperamos que entren al repositorio, que lo descarguen, que prueben las aplicaciones, que si tienen algún problema con la aplicación, desde GitHub pueden reportar los errores que pueda tener la herramienta, porque obviamente con el feedback que dan todos ustedes, pues esta aplicación sigue mejorando. Y eso es realmente interesante, porque siempre en los ejercicios que hacemos podemos llegar precisamente a que la herramienta cumpla con las necesidades que realmente tenemos. Creo que eso sería todo por ahora, porque creo que ya estamos un poco limitados de tiempo. Muchísimas gracias.